buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Los que no vinieron la semana pasada, no se preocupen, que vamos a hacer un breve repaso para que nos ubiquemos todos en el tema que queremos compartir en esta mañana. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 13, a partir del versículo número 10. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir esta cosa se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Oramos para que estemos atentos a tu voz y podamos recibir el consejo bíblico, el principio bíblico, la aplicación bíblica que esta enseñanza encierra. Queremos que el Espíritu Santo nos revele, nos enseñe y podamos salir de aquí edificados, transformados y bendecidos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Este pasaje es interesante porque se trata de una mujer que iba al templo frecuentemente, pero creo que la razón por la cual ella iba era para adorar a Dios. Creo que no estaba en su corazón o no esperaba que Dios la sanara. Podemos percibir que esta mujer ya estaba acostumbrada o resignada a su condición. Es algo así como que ya no tengo remedio, ya lo que me toca es seguir viviendo encorvada y morir encorvada. Tenía 18 años en esa condición. Al parecer, no tenía idea o noción de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Se había convertido en una mujer religiosa, una persona que iba a la sinagoga, participaba de la reunión y al terminar la reunión se iba de la misma forma como entró. Hicimos la comparación de la situación actual. Los días domingos, muchas personas acuden a los templos
muchas personas van a adorar a Dios, pasan un tiempo en el servicio, termina la adoración, escuchan una palabra, termina la palabra, termina el servicio y se van de la misma manera en que entraron. Incluso alguien la semana pasada dijo, algunos salen hasta peor, hasta ya no llega yo. Pero lo cierto es que esta porción está aquí porque hay una enseñanza que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Antes de esta historia, si buscamos en nuestra Biblia, vamos a encontrar otra historia interesante. A partir del verso 6, Lucas 13:6 dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Inmediatamente comienza la historia que acabamos de leer. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo 13, se va a dar cuenta que hay unos elementos que enseñan acerca de la misericordia de Dios, pero también nos enseña acerca de las condiciones que el ser humano debe reunir para participar de las bendiciones del reino. Usted con más cuidado estudie ese capítulo 13 y se va a dar cuenta que Dios es misericordioso. Puede decirle a 2 o 3 personas, Dios ha tenido mucha misericordia. Tenemos entonces aquí a una mujer encorvada desde hacía 18 años, que su religión no había podido hacer nada por ella. Creo que la religión no ayuda en cuanto a los aspectos espirituales. La religión puede ayudarte al orden, la religión puede ayudarte a ser una persona de bien. La religión puede darte cierta forma buena, pero en lo que respecta al ámbito espiritual, la religión no ayuda. La religión es buena mientras no se oponga a lo espiritual que Dios quiere hacer en una persona, en una ciudad o en un país. La religión es buena, pero a veces la religión puede convertirse en un obstáculo para que se mueva lo espiritual de Dios. Esta mujer se había acostumbrado a vivir encorvada. Mis amados hermanos, si la religión evita que la gloria de Dios se mueva, si la religión evita que el poder de Dios se manifieste, si la religión evita que ocurra liberación, la religión que estamos practicando no nos conviene. Eso lo quiso enseñar Jesús en esta sinagoga. Recuerdan que estaban en la sinagoga, pero había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Este personaje que escribió este libro, llamado Lucas, era médico,
era un doctor, era un conocedor de las enfermedades físicas y es el único que describe esta escena, esta historia en la Biblia. No la escribió ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, la escribió Lucas, porque Lucas sabía identificar perfectamente cuándo se trata de una enfermedad física y cuándo podía tratarse de una enfermedad espiritual. Él sabía que no era físico, él era doctor, él era médico. Entonces él decía, esto no es nada del cerebro, esto no tiene que ver con artritis, esto no tiene que ver, esto es un demonio. Él tenía la autoridad para afirmarlo porque era médico, era un doctor. Mis amados hermanos, esta mujer adoraba al Señor con dificultades, pero se cansó de intentarlo y de intentarlo y de intentarlo. Cuando digo intentarlo es lo que dice el verso 11, dice que y de ninguna manera se podía enderezar. Imagino que ella acudió a diferentes medios, métodos, personas para lograr levantarse, porque ella no nació encorvada, sino que en un episodio de su vida comenzó tal vez a abrir puertas y el diablo a engañarla, a seducirla, y paso a paso o poco a poco se fue encorvando, pero fue un trabajo paulatino, ella no nació así. En muchas de las escrituras, cuando se refiere a la mujer, hace una referencia a la iglesia. Pudiéramos tomar esta mujer entonces como que representa a la iglesia, así como usted representa a la iglesia. ¿Es así o no? ¿Usted forma parte de la iglesia? Pues esta enseñanza me lleva a mostrarme que es posible que siendo la iglesia, el enemigo comience a hacer su trabajo para hacer que alguien de la iglesia o la misma iglesia, hablando de un término local, se encorve y deje de andar como normalmente andaba de una manera correcta. ¿Lo estamos viendo? O sea, la Escritura nos está enseñando que uno que era derecho puede llegar de repente, no de repente, puede llegar paulatinamente a andar encorvado y a conformarse, a aceptar esa condición como normal o como es la que me corresponde vivir. Ese pensamiento no proviene de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que si hay una persona encorvada o si la iglesia está encorvada, esa persona debe ser liberada. Fue lo que enseñamos la semana pasada. Pero vamos a continuar. El diablo va a querer decirle a las personas que les cuesta dejar de pecar, porque no es fácil cuando una persona está atada, no le es fácil dejar de hacer lo que el espíritu que lo molesta o que lo controla, no es fácil liberarse de esa situación. Y aquí no nos vamos a hacer súper cristianos, súper espirituales. Cada quien tiene una parte débil, cada quien tiene una situación por donde el enemigo lo pesca. Cada quien tiene una debilidad por donde el diablo ataca y logra en muchas ocasiones su objetivo. Pero quiero decirte que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué el diablo o por qué la representación de una mujer encorvada? Encontré dos razones. Una, porque cuando una persona se encorva, vive en esta condición, ¿cree usted que le es fácil mirar hacia arriba? Hasta ahí puede llegar, pero pierde la conexión con lo de arriba. Y es lo que el diablo quiere, que el hombre encuentre la respuesta aquí en el nivel horizontal con los hombres. El nivel vertical es con Dios y el horizontal es con los hombres. Y la segunda cosa que encontré, que se lo dije la semana pasada, es que cuando una mujer camina así, deja de mostrar su pecho. Y cuando hablo de mostrar, hablo de que el pecho representa aquello que alimenta, aquello que nutre, aquello que da vida a un recién nacido o a un niño ya de 2 años. Y hablamos que cuando un creyente deja de participar de la obra de Dios, deja de enseñar la palabra, está escondiendo sus pechos. ¿Lo ven? Por eso el diablo se enfoca en dos cosas. Una, que cortes tu comunión con Dios, que creas que ya no tienes acceso al Rey, a tu Padre. Y segundo, que dejes de alimentar, que dejes de hacer la obra, que dejes de predicar. Cuando el diablo logra eso en alguien, lo encorvó. Y viene al templo. ¿Cómo está, hermano? Bien. Y tu discípulo, no tengo. ¿Y cómo está tu conexión con Dios? Bueno, ahí más o menos logró el diablo encorvarte, siendo la iglesia. Viene un mover glorioso para Venezuela. Pero ¿sabe cómo va a comenzar? Con adoración. Va a comenzar con gente que se levante a reconocer, a mirar hacia arriba en primer lugar y a reconocer que el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así comenzará el avivamiento en Venezuela. Pero es necesario que la iglesia se levante. Que cada persona que conforma el cuerpo de Cristo se levante, deje de estar encorvado, y es el llamado de Dios a esta generación. Mis amados hermanos, le explicaba la semana pasada que el lugar de una mujer era el lugar de atrás, era la parte trasera de la sinagoga. El sitio que le corresponde a la iglesia es allá donde no molesta, donde no tiene voz, donde es alguien más, pero los importantes son los hombres, los que están en la parte del frente, los que tienen derecho a hablar, a enseñar, a discutir, etcétera. Y yo estuve pensando, si esta mujer representa a la iglesia, ¿será que en la nación la iglesia tiene un lugar que la han relegado? ¿Será que a la iglesia la han colocado en un lugar de menos importancia? ¿Será que la iglesia no tiene voz en los que llevan la conducción de este país? Si ese es el caso, llegó el tiempo entonces de que la iglesia se ponga de derecha y pase a tomar el lugar que le corresponde.
No estoy hablando de asumir un lugar político, sino que su voz se escuche, que se coloque donde debe colocarse. La iglesia tiene más autoridad que cualquier poder público, político, nombrado por los mismos seres humanos, porque la iglesia la instituyó Dios. La iglesia es más poderosa que cualquier grupo que pueda moverse en este país. La iglesia tiene el poder. Ay, mis hermanos, Jesús estaba participando del culto. Imagino que le dieron un lugar especial en el altar. Tal vez lo sentaron allí en una silla mientras otro estaba enseñando y mientras otros estaban allí ocupando su lugar de autoridad. Pero Jesús de pronto se puso como incómodo al ver que en la parte de atrás, detrás de una pared que podía ser una cortina, estaban las mujeres. Y como que pensó, ¿y por qué ellas están allá y los hombres están acá? Si cuando Dios hizo al hombre, lo hizo, varón y hembra lo creó, y a ambos les dio autoridad, y a ambos les dijo sojuzgad, porque la mujer es ayuda idónea que la debemos colocar al lado y no detrás. Entonces ahí Jesús dice, aquí algo está mal. Y Jesús hizo algo que fue juzgado y criticado. Él mandó a llamar a esa mujer que estaba detrás de la cortina y le dijo, mujer, ven. No. Vamos a buscar el pasaje mejor. Había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. No dice que Jesús se bajó de su lugar y la fue a buscar. No. Él le dijo, mujer, la llamó. Y yo entiendo que la hizo pasar porque en el versículo número 13 dice, puso las manos sobre ella. Significa que aquí Jesús estaba rompiendo un paradigma. Jesús estaba rompiendo con la religión, con el control humano o con el pretendido control del hombre. Él rompió esa cortina, la ignoró, dijo no más, pero más valiente fue la mujer, porque a mí me dicen algo que yo sé que no está bien, porque la ley me dice que no lo debo hacer, difícilmente yo lo haga. Pero esta mujer fue valiente, esta mujer le dijeron, pasa al lugar prohibido, pasa al lugar donde no te quieren, atrévete a venir acá donde yo estoy. ¿Y sabes qué pasó? Pudo más el deseo de la mujer que el conocimiento que ella tenía de las leyes. Pudo más el deseo de ser libre, de ser sanada, porque ella entendía que era un espíritu que la tenía atormentada y la religión no podía hacer nada contra ese espíritu, pero el que la estaba llamando sí podía liberarla porque Él es el Dios eterno que tiene todo el poder, toda la alabanza para Él. Vamos a avanzar. La semana pasada
quedamos en un punto, y el punto es que lo que nos ha alejado de vivir en un mover espiritual glorioso, que lo que nos ha alejado de percibir la manifestación, la gloria de Dios en nuestras vidas, no es porque andamos en pecado, sino es porque hemos sido tan religiosos que no le hemos dado el permiso o que no le hemos dado cabida a Dios para que se manifieste, porque hemos encasillado a Dios en tanta religión, en tanta cultura de hombre, en tanto norma, en tantas leyes, en tanto no se puede, en tanto está disciplinado, en tanto no puede orar, en tanto no puede. Comenzamos los hombres a ponerles normas y lineamientos a la iglesia de Jesucristo, de tal manera que paralizamos a los creyentes y se paraliza también la manifestación de Dios, porque Dios obra a través de la iglesia, pero no de una iglesia que está en pecado, sino de una iglesia que cree que el poder reside en el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Con esto no estoy diciendo que no importa si usted está en pecado o no está en pecado, no. Lo que estoy diciendo es que mucha gente se mantiene en pecado porque la religión le dice no puedes, o porque la religión le dice no eres capaz. Pues hoy el Señor te está diciendo que más importante es el amor de Dios que la religión, más importante es la misericordia de Dios que la cultura y que la costumbre. La semana pasada mencioné que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pasaje se explica por sí mismo. Ninguna condenación significa que el diablo no te va a sujetar una vez que tú andas en Cristo Jesús. La religión no te debe condenar si ya tú estás en Cristo Jesús. Y la respuesta es en Cristo Jesús. No es lo mismo estar en la iglesia que estar en Cristo Jesús. Cuando una persona está en Cristo Jesús, es una persona que no se va a someter a la obra de la carne, sino que vivirá por el consejo del Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Me doy a entender? Dios perdona todo aquel que se arrepiente. Pero vamos a continuar. Leímos Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí rompemos con esa teoría de que Dios huye del pecador, o que cuando una persona peca ya se corta o se aleja tanto de Dios, porque Dios no soporta el pecado, porque Dios no vive al lado del pecado, porque Dios vive en la santidad, porque Él es santo, santo, santo. Eso es lo que se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado que Dios tiene un olfato tan delicado que cuando una persona huele mal, Dios se le aleja. Se nos ha enseñado que cuando una persona peca, Dios le da la espalda. Se nos ha enseñado que Dios no le gusta el olor del pecado. Y esa enseñanza nos ha puesto en la condición de que cuando pecamos nos aislamos porque Dios ya no está cerca de nosotros. Sabe que eso ha hecho mucho daño. Pero aquí el segundo versículo de la Biblia, el primero dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el segundo dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía,
que todo era un caos. Pero ¿qué más dice? Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero también dice, tercer elemento, que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Mi hermano amado, cuando tenemos entendimiento de esto, vemos que entonces a Dios no le molesta ni le incomoda la oscuridad. Vemos como que Dios no le tiene miedo a la oscuridad. Vemos como que Dios no le huye al desorden. Creo más bien por el contrario, que donde Dios ve que hay una necesidad, allí es donde Él más desea estar. Creo más bien que cuando Dios percibe que algo está podrido, que algo está funcionando mal, Él es el mejor interesado, el principal interesado en darle respuesta, ayuda, solución a eso que está mal. Si pensáramos que Dios se aleja de lo malo, estaríamos hablando de un Dios exquisito, estaríamos hablando de un Dios que hace acepción de personas, estaríamos hablando de un Dios que ama a algunos, pero a otros no. Y yo creo que Dios no es así. Dios ama al pecador, Dios quiere ayudarte cuando estás en necesidad. Él vino a buscar al que estaba enfermo, al que tenía necesidad. A ese es al que Dios se le acerca y no como dice la religión. Amén. Cuando Dios escribió los mandamientos, que tenía una relación con Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 20, 21, versículo 21, Éxodo 20, 21 dice: entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Cómo se explica esto? El pueblo se había alejado. El pueblo estaba a kilómetros, por decir una expresión para que se entienda, lejos de Dios. Pero Moisés estaba, ¿dónde estaba Moisés? ¿A dónde se acercó? Yo traté de entender esto y lo busqué en una versión y en otra y en otra y en otra. En 5 versiones la busqué y todas dicen igual. ¿Y qué hacía Dios en la oscuridad? ¿Y cómo es posible que haya oscuridad donde está Dios? Si Dios es luz, es imposible. Y luego me acordé de que todo está en la mente. Aún siendo luz, alguien que ha sido mal formado lo encajona dentro de la oscuridad. Aún Dios resplandeciendo, puede alguien que está cerrado, que está cegado, que está ensordecido, no ver, no oír, no entender, aunque Dios esté resplandeciendo. Se forman paradigmas, se forman estructuras, se forman pensamientos, religiones, puntos de vista, religión X, religión Y, religión Z. Yo pertenezco a la religión de los que saltan, yo pertenezco a la religión de los que no aplauden, yo pertenezco... Y hemos creado tantos grupos y hemos dado tanto valor a eso, a esa enseñanza, que el día de ayer 2 jóvenes estaban hablando y uno dijo: los que nacen en los hogares católicos creen que la religión católica es la verdad, porque desde niños se la enseñaron y eso es lo que ellos saben y es lo que creen. Entonces hubo uno de ellos que se preguntó: entonces yo me crié en el Evangelio y yo creo que esta es la verdad, pero ¿será que esta es la verdad? ¿Y sabes quién es la verdad? Ninguna religión.
La verdad es Cristo. La verdad es Jesús. La verdad está contenida en la Escritura, que se revela al corazón de aquel que le busca de verdad, a los que le buscan en espíritu y en verdad. A esos adoradores se les revela la verdad. La religión condena, Cristo salva. El Espíritu vivifica. Escuche lo que dice Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Qué tremendo. Mas cuando el pecado abundó, siga leyendo. Mientras más malo el hombre es, más bueno Dios se pone. Más misericordia. Sobreabundó la gracia. Pero ahora aquí vamos a entrarle al tema de hoy. Juan 16:13. Libro de Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está el secreto, mi hermano. No es con religión, es con el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo tome el dominio, pero cuando el Espíritu, y dice el Espíritu de verdad, ahí se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu que revela a Dios. Cuando ese Espíritu de verdad venga, yo entiendo que es cuando se nos revele, cuando se active en nosotros, cuando ese Espíritu comience a asumir su rol como ministerio o en nosotros como ministerio de Cristo, cuando ese Espíritu asuma el mando, Él nos guiará entonces a la verdad. Significa que la verdad no está contenida en libros, la verdad no está contenida en estatutos, en normas, en leyes, en reglamentos, ahí no está. La verdad está en Dios y Él nos la revelará a través del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad, porque Él no va a hablar por su propia cuenta. Él no va a hablar lo que Él sabe, Él no va a hablar lo que Él cree, Él va a hablar lo que el Padre le diga, eso habla. Por lo tanto, la guianza viene del cielo y no de la tierra. La guianza viene de Dios y no de los libros. La guianza viene de Dios y no de la religión. Dios nos guiará a través de su Espíritu. Amén. El Señor quiere que se nos revele. El Señor quiere que tengamos luz. Génesis 1:3, 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando todo estaba desordenado y vacío, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces actuó Dios y dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Significa que quien dará luz, quien dará entendimiento, quien dará salida, quien dará vía, quien dará camino, quien dará palabra, es el que siempre lo ha hecho y es Dios. Por supuesto, la iglesia debe estar atenta a su voz. La iglesia debe estar lista para proclamar la palabra,
La iglesia debe estar lista para salir detrás de la cortina y ubicarse en su lugar. La iglesia debe hacer su parte, pero no una iglesia religiosa, sino una iglesia guiada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ay, mis hermanos, lo que viene es grande. Isaías 9:2. Aquí viene una palabra. La palabra profética de hoy. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios bendecirá tu tierra, Dios bendecirá tu vida, Dios transformará la realidad de hoy. Vienen tiempos de gloria guiados por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Palabra para hoy. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret, y como anduvo andando, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué digo que esta es una palabra para hoy? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, había mucha corrupción. El imperio romano había tomado el dominio de una manera incorrecta, de una manera brutal, de una manera sembrando pánico, terror, temor, un control de parte de ese imperio romano. Había crisis, había violencia, no había paz. Así que el mismo Jesús es una muestra profética de que en medio de cualquier oscuridad, en este caso del imperio romano, hay esperanza, porque Jesús mismo, que fue ungido con poder, pudo hacer milagros, pudo cambiar el ambiente, pudo cambiar la historia, pudo cambiar muchas cosas bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Captaron esto? Leo el versículo otra vez. La idea es esta. En medio de cualquier oscuridad, en medio de cualquier crisis política, económica, social, de la que sea, solo es posible luz a través de la acción del Espíritu Santo, cuando hay hombres y mujeres que se dejen usar por el Espíritu Santo para que la voz de Dios y la obra de Dios y la manifestación de Dios sea posible en medio de esa oscuridad. Entonces, por eso es que Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué dice Jesús de Nazaret? Porque están hablando de Jesús hombre, es Jesús que nació en Nazaret, el Jesús como tú y como yo. Fue necesario que fuese ungido con poder por el Espíritu Santo. Entonces ese Jesús anduvo haciendo bienes, no esperando los bienes de otro lado, sino los bienes que el Padre envía a través de su pueblo, haciendo bienes y sanando a todos ¿qué? Los oprimidos por el diablo, mi hermano. Porque hay enfermedades que no son causadas por mala alimentación o por herencia o por negligencia o por un accidente. Hay situaciones que son literalmente producto de una obra satánica. Y esas enfermedades no las sana el doctor, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, no las sana
ninguna forma humana. La única forma, entendió Jesús, de que esa mujer encorvada fuera sana era si había una intervención del cielo. Hay cosas que no se resolverán con la medicina natural, ni con la medicina artificial. Hay cosas que no se resolverán con tratamientos psiquiátricos. Hay cosas que se resolverán con el poder del Espíritu Santo. Pero habrán enfermedades que sí se sanarán producto de una buena alimentación, de un tratamiento, etcétera. Las que son producto del físico. Pero hay enfermedades que son puestas por el diablo. Querramos aceptarlo o no, se nos haya enseñado lo que se nos haya enseñado. Aquí vemos a un médico llamado Lucas diciendo: mujer, sé libre de ese espíritu de enfermedad, porque tu enfermedad no es física, sino es un demonio. Y ese demonio no lo saca ningún hombre, ese demonio sale porque el reino de Dios se establece en tu vida desde hoy y para siempre. Aleluya. Vamos a parar aquí. Tal vez la próxima semana continuemos, porque ya se nos terminó el tiempo. Pero yo quiero que nos pongamos de pie. Y vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu infinito amor, por tus infinitas misericordias. Te damos gracias, Señor. Queremos ser renovados en nuestra mente. Que toda estructura que está mal en nuestro pensamiento se destruya, se deshaga, que toda mala enseñanza, que toda falsa información sea destruida de nuestra mente y podamos tener la mente de Cristo implantada en nuestros corazones. Que tu amor y tu misericordia se arraigue en nuestro corazón. Que tu amor, Dios, brote por nuestros poros. Que tu misericordia nos haga sensible a la necesidad de muchos encorvados que necesitan de ti, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos a tener discípulos. A que no seamos religiosos, Señor. A que no nos dejemos llevar por costumbres humanas, por costumbres de hombre, por normas fabricadas por seres humanos sin misericordia y sin amor. Ayúdanos a no caer en condenar a nadie que tú tienes destinado para salvarle. Que cada uno de nosotros podamos ser esos instrumentos, esa iglesia poderosa de este tiempo que se está levantando. Porque tú, Señor, estás formando un ejército de gente misericordiosa, de gente amorosa, que saldrá a las calles a presentar a un Cristo amoroso, a un Cristo perdonador, a un Cristo que se relaciona con toda clase de personas que viven en oscuridad, a un Cristo amoroso, a un Cristo dador de vida, a un Cristo que es misericordioso y poderoso. Y creemos en un mover poderoso de tu Espíritu que se moverá no solo en Venezuela, a nivel mundial. El amor de Dios se conocerá en todos los necesitados, en el nombre de Jesús. Dios, hoy quitamos toda carga de nuestra espalda. Hoy quitamos todo aquello que nos hace encorvar. Hoy renunciamos a todo pecado. Hoy renunciamos a todo yugo.
Hoy renunciamos a todo lo que nos condena en el nombre de Jesús y declaramos tu palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me declaro en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura. Soy creado en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Soy libre de condenación. Soy sano de todo espíritu de enfermedad. Fuera todo espíritu de enfermedad. Fuera todo espíritu de enfermedad. Mujer, sé sana. Hombre, sé sano de todo espíritu de enfermedad. Huye en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu y por el poder de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Estamos delante de ti, Señor, dispuestos para ser usados, para ser transformados. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey Eterno.